¿cómo están? Oli, Olive, Bolivia. Rato que no te veía, Oli, bienvenido, bienvenido. ¿Quién más anda por aquí de caras conocidas? Claro, Rodrigo, bienvenido Buenas noches, también. José. Muy buenas noches. Mayolis, también bienvenida. Luisa Cordeiro, tu apellido suena como brasileiro. ¿De dónde eres? Estás en Hola, silencio. de Argentina. Argentina. Bueno, vecino Brasil. Muy bien. José Ever, bienvenido también. Vamos abriendo cámaras, vamos viendo rostros. Daniela, Nurt, Héctor, ¿quién más? Miriam. Hola Miriam, bienvenida. ¿Quién más? Vamos abriendo cámaras, vamos conociéndonos o reconociéndonos. ¿Quién más está por aquí? Juliana, bienvenida. Erika, hola. Carlota, Alejandra, Angélica, bienvenidas, bienvenidos todos. ¿Quién más? Sin, ya te vi. Hola, Carla. Bien, muy bien. Bueno, gracias por su presencia en un espacio más, de la vida integral. Este es el espacio gratuito del último lunes de los meses, empezando por el primer lunes, que es Café Integral, y en donde cada mes tratamos desde distintas perspectivas un tema. Y el tema de hoy es acerca de un rasgo de carácter que está profundamente arraigado en todos los seres humanos, o la inmensa mayoría. Y me refiero al impulso, a la tendencia a controlar. Y esta tendencia es tan común que en verdad creemos que es parte natural de nuestra personalidad. Entonces, pues te hace preguntar, ¿por qué habría que hablar sobre este tema si es tan normal? Si controlar es parte de nuestra conducta, pues ¿no es mejor vivirnos así? Tanta seguridad que nos da a veces controlar. ¿No sería entonces mejor hablar precisamente el cómo controlar más o cómo hacerlo de forma más contundente? Bueno, esta es una posibilidad, ¿sí? Nada más que otra posibilidad es que hablemos sobre este tema porque creemos o ya nos hemos dado cuenta de que esta tendencia, este impulso a controlar nos ha generado problemas, ¿sí? Entonces, hay estas dos opciones. ¿Quiénes de ustedes se les antojaría escuchar más de cómo controlar mejor? ¿No, Luisa? ¿No? ¿Sí? También hay algunas sonrisas, Nord, ¿sí? Mm, Quiere decir que entonces la mayoría, por alguna razón, no, también, por alguna razón, nos inclinamos por hablar de esta otra perspectiva, ¿sí? Aunque, ojo, no descartemos el control como algo malo de por sí, ¿sí? Porque en ciertas circunstancias es necesario, ¿sí? Solamente de que hay otras circunstancias en donde controlamos y tienen efectos negativos. Entonces, ¿qué hace que este aspecto del comportamiento humano sea importante? Esta pregunta tiene dos respuestas y ahí vamos a girar en esta charla. Miren, una respuesta al por qué este aspecto del comportamiento humano es tan importante es porque generalmente hemos confundido el control por el dominio. Y el dominio, como tal,
es el impulso inconsciente de satisfacer una necesidad profunda no satisfecha. Y el identificar esta necesidad, pues nos permite también sanar nuestras heridas. Entonces, esa es una respuesta. Y hay otra, y es porque al buscar la razón de fondo por la cual tendemos a controlar, a dominar, encontramos la forma de reconectarnos con la vida, porque el control compulsivo nos lleva a desconectarnos de ella. ¿Sí? Entonces, estas dos respuestas tienen mucho de fondo. Y por eso nos vamos a ir muy despacio, porque el propósito de esta charla es no solo que puedas tomar conciencia de qué tan arraigada está en ti esa tendencia, sino además aprendas algunas herramientas para saber cuándo es necesario un control sano y cuándo es el resultado de una necesidad personal no satisfecha. ¿Va? Bien. Entonces, vamos a poner en claro estas dos respuestas y para eso voy a apoyarme en dos ejemplos. Suponte que estás a punto de iniciar un viaje largo en automóvil y el destino está a aproximadamente unos 500 kilómetros de distancia, que normalmente pues se recorren aproximadamente unas 6 horas, ¿sí? Y tú eres quien va a manejar el carro. Entonces, vas con tu familia o con tus amigos, ya tienes todo listo, todo lo que necesitas, el tanque del automóvil está lleno, llevas en tu cartera tu licencia de manejo y todas las maletas de todo mundo. Entonces, tu necesidad es llegar al destino sin contratiempos. Y para que esto se cumpla, ¿qué es lo que necesitas hacer mientras manejas? ¿Qué es lo que necesitas hacer para llegar sin contratiempos a tu destino? Pues varias cosas, ¿no? Es, por ejemplo, no pasarte del límite de velocidad, también checar periódicamente el nivel de gasolina, ¿sí? Y como tú vas manejando, pues también necesitas ir sintiendo en qué momentos tienes sed o te da hambre para alimentarte. Supongamos que son esas tres cosas. Entonces, ¿qué haces con esto? Fíjense, accionas de forma adecuada para evitar que haya interrupciones en tu trayecto, ya sea por falta de gasolina o por la multa por exceso de velocidad. Y además, aseguras que la energía de tu cuerpo se mantenga en niveles aceptables, pues alimentándolo e hidratándolo cuando te lo pida. ¿Y qué es esto en pocas palabras? ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo atención, estás atento a señales de alerta que te dan los distintos indicadores del carro, como por ejemplo el nivel de gasolina o el velocímetro. Además, estás atento al lenguaje de tu cuerpo que te indica cuándo necesita agua o comida. Estos son indicadores que te informan cómo y cuándo actuar. Aquí te hago esta pregunta. ¿Y qué tanto le haces caso a tus pensamientos mientras vas haciendo esto? En este ejemplo, tu atención se ubica en estos indicadores y desde allí actúas, ¿sí? Son los que te informan cómo, en qué momento actuar. Y esta es una forma de control adecuado. Y es adecuado porque está ausente el miedo, está exento de estrés o de ansiedad. Es decir, haces todo esto con serenidad, con seguridad y además
Pues esto te permite disfrutar el camino y también la convivencia con tu familia o con tus amigos. Este, este control es más bien una especie de cooperación, es de una acción alineada al flujo de la vida. Fíjense, vamos aquí a hacer una distinción porque en el siguiente ejemplo lo vamos a contrastar mucho. Es una acción de cooperación, de acción alineada al flujo de la vida. Ahora vamos a cambiar un poco el escenario. Suponte que mientras vas manejando, sorpresa, tu mente empieza a imaginar que se te va a acabar la gasolina, que te puedes topar con un agente de tránsito y te va a parar y además te va a confiscar el carro. Y piensas también que pues que en el camino te va a dar mucha hambre y eso te causa ansiedad. ¿Y qué es lo que haces motivado por estos pensamientos? Que te pares en cada gasolinera que veas, por ejemplo, o que vayas a muy baja velocidad. Y además, pues que vayas bebiendo tu refresco y también frituras para que no te dé hambre, para que no te dé hambre. ¿Cómo te imaginas que sería el viaje en estas condiciones? ¿Cómo te comportarías con tu familia o con tus amigos? Muy probable estarías muy nervioso, muy nerviosa e irritable. Es altamente probable que tenderías a controlar su comportamiento, porque les dirías muy probablemente que pues, se mantengan callados para que te mantengas concentrado en lo que tienes que hacer en el camino, concentrado en lo que te van diciendo tus pensamientos. Ni al velocímetro, ni al nivel de gasolina les prestarías atención, porque consideras que los indicadores son tus pensamientos, no la realidad. Tus pensamientos te controlan a ti y como consecuencia controlas sin ninguna necesidad a tu cuerpo y a los demás. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Pues te toma llegar a tu destino más de 8 horas. Además llegas de mal humor. Y lo peor de todo, fíjense, y lo peor de todo, bien, vayan registrando a ver si han vivido una situación como esta, ¿eh? Porque fíjense en esto. Y sobre todo, siguiendo este mismo ejemplo, estás totalmente convencido, convencida de que si no hubieras tenido el control del viaje a tu manera, te hubieras quedado sin gasolina, te hubieras parado te hubiera parado un tránsito y te hubiera dado muchísima hambre en el camino, ¿sí? Entonces dime, ¿es esto controlar? Por supuesto que sí. Es un control compulsivo que tiende a dominar circunstancias y personas y donde su origen está en pensamientos y no estás en modo de cooperación con el flujo natural de la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos escenarios? No, y no me refiero a la diferencia de actitud o de comportamiento, pues porque es obvio, ¿no? En el primer escenario, por ejemplo, la actitud es de serenidad y en la segunda, de ansiedad. No, me refiero más bien a la diferencia entre las causas de donde surge la necesidad de controlar, la diferencia de las fuentes de donde surge esta necesidad de controlar. ¿De dónde creen ustedes que surge el impulso de controlar en el primer escenario? De la confianza y seguridad en uno mismo. Y por supuesto, esto es muy claro porque una persona que tenga mucha experiencia haciendo ese viaje y además sabe escuchar a su cuerpo para hidratarlo y alimentarlo cuando lo necesite, pues
Actúa con serenidad y seguridad, solo que hay algo de fondo, algo detrás de la confianza y seguridad en uno mismo. Y eso es la que evita la necesidad del control compulsivo de personas y circunstancias. ¿Qué es? Es la confianza y la aceptación radical a la vida misma. ¿Qué significa esto? Aceptar lo que es tal cual es. Suena fácil, ¿cierto? Aceptar lo que es tal cual es. ¿Cómo te has vivido en este sentido? ¿Continuamente resistiendo? ¿Continuamente evitando? ¿Continuamente negando? De ahí es donde surge precisamente la gran diferencia entre actuar con serenidad o con este impulso, con esta compulsión a controlar. Esta gran diferencia es la confianza y la aceptación radical a la vida misma. Y aquí, esta aceptación de lo que es tal cual es, eh, lo voy a aclarar porque aceptación radical generalmente es confundida por la resignación. Miren, la resignación surge de una persona que se ve a sí misma como víctima de la vida. Es una persona temerosa, insegura, desconectada, indiferente, y que se niega a sí misma y que renuncia a actuar cuando es necesario actuar, o también que actúa de forma reactiva, compulsiva. Ese es Esa es la característica, el perfil de una persona que se resigna, ¿sí? En cambio, la aceptación radical a la vida es decir sí a lo que ocurre como ocurra. Uf, para esto se requiere valentía. Desde este sí incondicional surge una acción serena, creativa, surge una acción inteligente y también, dependiendo del caso, una acción amorosa. Y además asertiva, porque desde este sí a la vida, reconociendo que lo que es, puedes decir a su vez un no consciente cuando toque decirlo. Por lo tanto, una persona que tiene confianza en la vida, en lugar de imponer el control desde el miedo, desde la inseguridad o de la necesidad de poder, utiliza su capacidad de control, este control cooperativo, de manera consciente, con empatía y flexibilidad. Y además, enfocado en el bienestar tanto propio como de los demás. Mira, te voy a compartir 4 características importantes de una persona que está alineado al flujo de la vida. Lo voy a presentar ahí en un PowerPoint. Y cuando las vayas leyendo, ve identificando con cuáles te identificas, ¿va? Porque un poquito más adelante voy también a proponerte algunas listas también para que vayas checando tú en ese sentido cómo te has vivido. Entonces, a ver, vamos a ver. Eh, bien.
La primera, estas personas que están alineadas al flujo de la vida, que su confianza está depositada en la vida misma y que dicen sí a lo que es tal cual es, no reprimen sus emociones, ni tampoco las controlan de forma compulsiva. Es decir, por ejemplo, una persona que vive un conflicto, pues sí, obviamente el efecto natural es frustración y en momentos molestia y enojo. Pero esta persona responde con claridad y respeto, elige la acción, no reacciona emocionalmente de forma desproporcionada o compulsiva, ¿sí? Otra es esta. Sus relaciones interpersonales son sanas y armoniosas. Es decir, esta persona reconoce la autonomía y la libertad de los demás. Conoce también los recursos que pueden tener los demás y por lo tanto, en base a eso, promueve la cooperación en vez de imponer sus deseos. La imposición de tus deseos es control. Una tercera, estas personas aceptan la incertidumbre como parte de la naturaleza de la vida. Fíjense, del impulso desmedido a controlar es por la ilusión de que controlando la incertidumbre se borrará, se irá, cuando la incertidumbre misma es parte de la naturaleza de la vida. Entonces, en este caso hay apertura a la incertidumbre y a la vida tal como es desde la aceptación y no de la resignación. Y ya expliqué cuál es la diferencia. Y la cuarta es esta. Estas personas saben cuándo es mejor no dejar de intervenir. Es decir, saben en qué momento soltar, saben en qué momento confiar en el proceso y en las capacidades de los demás. Las personas que no tienen esta característica siguen desconfiando de las personas, les marcan el paso y les dicen muchas veces puntualmente qué tienen que hacer. No sueltan el control. Y en estos casos, el no saber soltarlo es semejante a una adicción. Es difícil para una persona soltar aquello de lo cual se sostiene la adicción. Igual es el control. Entonces, ¿con cuántas de estas te identificas? ¿Cuáles crees que estas características están en ti? ¿Aceptas la incertidumbre? ¿Reconoces autonomía y libertad de los demás? ¿No reprimes tus emociones? ¿Las expresas con conciencia sin que tampoco las reprimas o las controles de forma compulsiva? ¿Qué tanto te identificas con esto? Fíjate, ¿no desearías o hubieras deseado que otras personas actuaran así contigo? Y ahora, tratándose de ti, ¿no desearías actuar así con tus cercanos? Es un proceso que requiere mucho. En algunos casos, sí, efectivamente, porque sus raíces están en partes muy profundas de nuestro inconsciente, así es. Pero eso no significa que no podemos, aquí como decimos en México,
Eso no significa que no podamos darle la vuelta a la tortilla, ¿sí? Entonces, bueno, este fue así como el primer escenario, ¿va? Ahora vamos con el segundo escenario. ¿De dónde creen ustedes que surge la necesidad de controlar? ¿Sí? La persona que se guía más bien por sus pensamientos y no le hace caso ni al nivel de gasolina ni al velocímetro y se para en cada gasolinera y les dice a todos que se callen porque lo sacan de concentración y llegan de mal humor, ¿sí? ¿De dónde Bien, creen que surge esta necesidad? el miedo. Exactamente. Así es. Así es. Fuiste tú, Mayolis, ¿verdad? Sí, señor. Sí, exactamente. Surge del miedo. Miren, y es, y es un miedo, no es el miedo al tigre o a la víbora que tenemos, que podemos tener enfrente. Es un miedo que es característico de la experiencia humana. Es el miedo a la incertidumbre. Es el miedo a toda experiencia que represente muerte o final. Como por Doctor, ejemplo, sí, eh, Mayolis. podríamos llamarle que eso es como un miedo inconsciente que llevamos nosotros allí. Eh, pues yo de la experiencia, lo que he ido leyendo, lo que he aprendido acá de la vida integral, eh, yo creo que los seres humanos hacemos todas las cosas por miedo. Todo lo que hacemos es basado en el miedo. Sí, Trabajamos por miedo, ¿cierto? hay un, Vamos, hay un, hacemos las cosas motivadas, todo por un miedo inconsciente que está dentro de nosotros. hay una gama amplia de comportamientos que están influenciados por este miedo. Así es, Mayolis, sí. Pero de nuevo, hay forma de darle vuelta a la tortilla, ¿sí? Y el primero es comprender de en dónde está, de dónde surge este miedo. Y es lo que Corita comentaba, es un miedo a la incertidumbre, a la experiencia cuando cerramos un ciclo y todo aquello que represente muerte, como por ejemplo el término de una relación o la muerte de una persona amada, el final de un ciclo, una graduación, ¿sí? Hay momentos de tristeza por cierre de estos ciclos y hay cierto temor en estas experiencias, vivimos con cierto temor en estas experiencias. Entonces es un miedo que está en mayor o menor medida presente en la estructura de personalidad de la inmensa mayoría de los seres humanos. Entonces, cuando este miedo está muy presente en la vida de una persona, pues mayor es su tendencia a controlar. Y es cuando el control se convierte en una herramienta. Fíjense, el miedo hace que convirtamos al control como una herramienta. ¿Para qué? Para mitigar la sensación de vulnerabilidad, de inseguridad y también para sentir, entre comillas, seguridad creyendo que tenemos el poder sobre la propia vida y la de los demás. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos tendencia a un autocontrol, por ejemplo, un autocontrol compulsivo? Ahora te voy a compartir algunas de las tendencias que tenemos para controlarnos a nosotros mismos de forma compulsiva, ¿sí? Y también, ahorita que las veas, te voy a pedir que cuando las vayas leyendo, escuchando, ve viendo con cuál te identificas, ¿va? Bien, autocontrol excesivo. Mira, la primera es
tendemos a veces a tener una autoexigencia excesiva. Y es, por ejemplo, cuando te pones a ti mismo, a ti misma, una barra muy alta, muy alta. Aquí hay una tendencia al perfeccionismo y te exiges demasiado, no solamente en el ámbito laboral, y también a nivel personal. Y la razón por la cual te pones estos estándares muy altos es por la creencia de que al hacerlo vas a evitar cometer errores, ¿sí? Ve viendo a ver qué tanto te identificas. La siguiente es esta. Uf, fíjense cuánto con qué frecuencia nos sucede esto. Cuando hay una represión o aún suprimimos emociones. Fíjense, sí, hay una cantidad, una proporción muy grande de personas que se niegan a sentir o a expresar lo que sienten por miedo, temor a verse débiles o vulnerables. Es el gran malentendido que tenemos sobre la vulnerabilidad. La escondemos, no nos mostramos ante los demás vulnerables, es decir, tal cual somos, para evitar ser juzgados. Y por lo tanto, ¡pum!, nos encerramos en una armadura muy, muy fuerte, muy gruesa. Y esto, el ocultar nuestras emociones, nos impide hacer contacto de calidad con otros, a crear relaciones auténticas. Este es otro. Uf, este también es muy frecuente. La autocrítica constante. Hay esa voz interna, esa mente parlanchina, se convierte en momentos en un juez despiadado. Es más, se convierte en un terrorista. Te juzga continuamente, aún en pequeños detalles, y los engrandece. ¿Y cuál es el resultado? Terminas por formarte una autoimagen negativa. Terminas creyéndote que no eres capaz para hacer esto o aquello. Y de igual forma, así como te criticas a ti mismo, a ti misma, la tendencia también es criticar a los demás, lo proyectas a los demás. Otra tendencia es la sobreplanificación. Son personas que planean cada detalle, bueno, esto sería ya tal vez una exageración, pero cada detalle de su vida diaria, porque sienten más seguridad. Y hay un efecto emocional cuando en algunos casos sus mismos planes se cambian, como suele ser natural. Hay una molestia que surge. Y es cuando se creen que tienen el control de la vida. Esto debe ser así, y si no, me molesto. Es un intento vano de evitar la incertidumbre. ¿Sí? Estas son una de las cuatro principales tendencias. Entonces, de nuevo, al escucharlas, ve con qué tantas o con cuáles te identificas. Bien, esto es tendencias de autocontrol. Ahora veamos algunas tendencias que son comunes para controlar a los demás. ¿Sí? Entonces, de nuevo, haz un chequeo para ver si te identificas con algunas de ellas. Vamos de nuevo.
Compartir. La primera es esta. Las personas que tienen esta tendencia a controlar a los demás, hay esta tendencia inconsciente a manipular emocionalmente a los demás. Es decir, usan las emociones para influir en el comportamiento de los demás. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, entre papás e hijos. No hagas esto porque si no me enojo. Infundimos miedo. Es una manipulación emocional, ¿sí? Entonces, y el efecto, por lo tanto, en otros, pues es que genera a su vez también una respuesta para satisfacer a esa otra persona que si no haces algo determinado, se va a enojar contigo, ¿no? O te va a retirar tu atención o no te va a hablar por una semana. Esto es una manipulación que tiene efectos muy negativos porque con esto generas relaciones de dependencia desde esta posición de poder. La siguiente es esta. La crítica constante. Hay personas que intentan controlar a los demás a través de la crítica, señalando sus errores desde su perspectiva, sus deficiencias desde su perspectiva. ¿Y cuál es el efecto en los demás? Se minimizan. Hay personas que no enfrentan esta crítica y se autodescartan, se autominusvaloran, porque perciben a la otra persona como una autoridad y creen en lo que les dice a través de las críticas. Otra es esta, imponen expectativas. Uf, deberás de hacer esto de esta forma y si además se ve combinado con la manipulación emocional, pues a esta persona terminas por anularle la voluntad, porque se ve obligada a cumplir con esos estándares que les estás marcando constantemente. Y lo hace para no distanciarte de ti, y más si eres una figura de autoridad, para no sentirse rechazada o juzgada. De nuevo, esta es una forma también de crear relaciones tóxicas, relaciones de dependencia, de codependencia. Y este es otro. Excesivo control sobre las decisiones. Tú no sabes, yo sí sé. Y pueden decirte todo un discurso para decirte por qué sí sabes tú y ellos no. Y de nuevo, si no acatas esas decisiones, así te va. Manipulación emocional. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero terminar esta plática proponiéndote dos formas para reconectarte con este flujo de la vida, para recuperar esta confianza en la vida. Obviamente sí hay mucho trabajo por hacer para hacer este cambio.
Sin embargo, insisto, sí es posible darle vuelta a la tortilla en la medida en que seas consistente, constante, por lo menos con estas prácticas que te voy a compartir, pero si hay consecuencias ya importantes, en muchos casos es recomendable recurrir a un acompañamiento, al acompañamiento de un proceso terapéutico. Bien, mira, una de ellas es la práctica de la meditación. Específicamente, práctica utilizando técnicas que se identifican como mindfulness. ¿Sí? El mindfulness, dicho en español, es práctica de conciencia plena. Y como su nombre lo indica, es mantener tu atención en un objeto, una llama de una vela, tu respiración, tus sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Y esta práctica la puedes hacer, es muy fácil, es muy fácil. La puedes hacer en algún momento específico del día, la puedes hacer sentado, por un espacio de tiempo determinado. Lo recomendable para empezar es entre 10 y 20 minutos diarios, ¿sí? Con los ojos cerrados. ¿Y qué sucede? Sucede que al concentrar tu atención en, por ejemplo, en tu respiración, tu mente aprende a enfocarse y a presenciar sin resistencia lo que sucede momento a momento, ¿sí? Es cuando te vas dando cuenta que lo que sucede no sucede porque tuviste que ver, ¿sí? Vas soltando de esta forma el control. Y también hay algo adicional. No es solamente porque te das cuenta de lo que sucede momento a momento estando de esa forma, sino porque a su vez también surge frustración. ¿Y qué dispara la frustración practicando mindfulness? El darte cuenta que continuamente te distraes. Pero esto es parte de la práctica. Viene la mente y te empieza a decir, no sabes cómo hacerlo, lo estás haciendo mal. Son esos pensamientos de control los que necesitan ser expuestos, no resistidos, sino reconocidos, y darte cuenta que en esos momentos no les haces caso. Ah, hay resistencia, hay juicio, estoy haciendo mal esta meditación. Nada más escucha ese pensamiento. Escucha esa voz sabiendo que esa voz no eres tú, porque esos pensamientos no los eliges. Con esta práctica de mindfulness te das cuenta que los pensamientos pasan, como dice un dicho zen, como troncos flotando en un río o nubes en el cielo. Aparecen y desaparecen. No tienes por qué entablar una conversación con esos pensamientos. Para eso también sirve la práctica del mindfulness, de la meditación, utilizando estas técnicas. Entonces, al ir aceptando esta frustración también, pues vas venciendo esta resistencia, ¿sí? Y otro de los beneficios, pues cada vez vas pudiendo mantener más tu atención en tu respiración. Esta es una primera recomendación. La otra es una práctica que se utiliza mucho en psicología positiva y es muy poderosa. Y es la repetición de afirmaciones. Las afirmaciones tienen como propósito el hacer nuevas conexiones neuronales para reemplazar creencias enraizadas que nos han llevado precisamente en muchos casos a controlar de manera inapropiada. Te voy a mostrar una lista
de estas afirmaciones. Y cuando termine de, de compartírtelas, si es posible, sácale un screenshot a la pantalla para que, digamos, te las lleves puestas. ¿Sí? Permíteme. Afirmaciones. Esta es la primera. Ve viendo cómo va resonando. Y si hay alguna que resuene mucho contigo, casi anótala, ¿va? Es esta. Esta es la primera. Me permito relajarme y confiar en que el orden natural de la vida es suficiente. ¡Wow! ¡Qué descanso!, ¿no? Otra. Libero la crítica hacia mí mismo y hacia los demás. La suelto, confiando en que la perfección no es necesaria para ser valioso, valiosa. Uf. Otra. Libero la necesidad de controlar las emociones de los demás. Suelto la necesidad, libero la necesidad de controlar las emociones de los demás y confío en que todos somos capaces de cuidar de nosotros mismos. Otra. Confío en que ser yo mismo, yo misma, es más que suficiente, sin necesidad de impresionar o demostrar nada. No tengo que demostrarle nada a nadie para obtener reconocimiento o valor de fuera. Ser yo mismo, yo misma es más que suficiente. Otra, libero el control sobre mis emociones, confiando en que puedo fluir con la vida sin aferrarme al sufrimiento. Wow, libero el control de mis emociones y las expreso de forma consciente y responsable. Siguiente, libero la necesidad de prever todos los peligros, confiando en que puedo enfrentar la vida con valentía y coraje. Y en el momento en que surja algún problema, es cuando sé en ese momento cómo actuar. Y actúo en consecuencia. Libero la necesidad de controlar mi entorno, confiando en que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. Wow, también qué descarga, qué bárbaro. Me permito confiar en los demás, sabiendo que no siempre necesito estar en control para estar seguro, segura. Me permito estar plenamente presente aquí y ahora, confiando en que el momento presente es suficiente. A ver, los que tengan oportunidad de hacer un screenshot o sacarle una fotografía, háganlo. Y si hay alguna o algunas de estas afirmaciones que les venga bien, que resuenen con ustedes, y si resuenan quiere decir que en estos momentos están en lo contrario, repítanla como parte de su meditación diaria. Tómenlo como un mantra y repítanla. ¿Listo? ¿Ya puedo quitar esto?
Bien. Bueno, antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta para reflexionar y además algunas recomendaciones, aunque no me las hayas pedido, pero me voy a atrever a, a recomendarte algo. La pregunta, primero voy a hacer referencia a un contexto y luego te hago la pregunta. Fíjate, en el país donde naciste, los hermanos que tienes o que tuviste, las condiciones que hicieron que conocieras a tu pareja o que conocieras a tus amigos. Y más específicamente, fíjate, las condiciones que te llevaron a elegir estar aquí en este espacio. La pregunta es esta: ¿qué tanto has tenido que ver en las condiciones que prevalecían, por ejemplo, cuando conociste a tu pareja o amigos? ¿Qué tuviste que ver? Nada. A ver, toma conciencia de ello. ¿Qué tienes que ver en los millones, billones de procesos que en estos momentos están sucediendo en tu cuerpo? Nada. Medio tienes en la respiración, pero no por mucho tiempo. ¿Qué tanto poder o control tienes sobre tus propios pensamientos? Si los tuvieras, no estarías pensando solamente pensamientos que te generen contentez, felicidad, pero sin embargo, ¿por cuánto tiempo lo puedes sostener? ¿Qué tanto control tienes sobre tus pensamientos? Nada. ¿Qué tan real es entonces la creencia que tienes el control sobre tu vida? La vida te vive, no vives tu vida. La vida te vive. Bien, ahora, las recomendaciones, aunque no me las hayas pedido, pero sí me permito hacerlo. Miren, es esta. Observa más y pon menos atención a tus pensamientos de duda, de incertidumbre y de miedo. Fíjate, no te digo que no los pienses, porque a final de cuentas aparecen, sino más bien hazlos, trata de que se vayan estos pensamientos observando más atento, más atenta al devenir de la vida, a lo que sucede momento a momento. Como estás en estos momentos, tu atención concentrada en el sonido de esta voz. Manténla así, mantente así, observa más y pon menos atención a tus pensamientos de miedo, de duda y de incertidumbre. Porque no tienes por qué creer en todo lo que piensas. Es más, lo voy a poner así de radical. No tienes por qué creer en
lo que piensas, porque como dice, no cuestionado. Todo problema es un pensamiento no cuestionado. Entonces, no tienes por qué creer todo lo que piensas. Entonces, y esta otra también que tiene relación con esto que te estoy diciendo es, observa ¿qué hay que observar? Observa el devenir de la vida y di sí, un consciente sí a lo que es tal cual es, porque ya es. Y después de este sí consciente de lo que es porque ya es, actúa responsable, conscientemente, en beneficio de los demás y de ti mismo, de ti misma. ¿Va? Muy bien. Me encantan esas sonrisas. Sonrisas que dicen, ya me di cuenta de algo. Me encanta. Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que la pueda plantear de forma breve, también para brevemente. María Isabel, me ayudó mucho. Bien, me alegra mucho también, María Isabel. Si alguien tiene una pregunta que puede ser planteada de forma breve, la responderemos también breve, antes ya de cerrar esta sesión. Adelante si es que hay alguna. Buenas noches, Muy buenas noches. ¿Quién eres? Deja ubicarte. Victoria Suárez de Colombia. Victoria. Dime, Victoria. ¿Cómo hacer para que en la mente no se acumulen tantas cosas cuando pasas por tantas cosas y no sabes ni cómo organizarlas, ni cómo aceptarlas? Bien complejo. Es decir, lo que entiendo que dices es como si fuera en tu mente una congestión de tráfico en donde se agolpan una serie de pensamientos. ¿A eso te refieres, Victoria? Sí, circunstancias, pensamientos que Sí, te llevan a como que, ay, dice uno, Dios mío, ¿por qué tanto? Y al mismo tiempo. bien. Si es que estos pensamientos se relacionan con algo que necesitas por hacer, una recomendación que te puedo hacer es comienza por lo más importante y lo más urgente. Puedes tú distinguir Claro que entre sí. pensamientos o asuntos urgentes e importantes, importantes no urgentes, urgentes no importantes, no importantes no Ajá, no importantes no urgentes. Los puedes clasificar de esa forma. ajá. Buena recomendación. Pero si son enjambre de pensamientos, Ajá, la mejor recomendación que te puedo hacer es obsérvalos, da un paso atrás y obsérvalos, sé consciente de ellos. Es decir, salte del contenido de tus pensamientos y obsérvalos. Ve a esa conciencia testigo, eso en ti que se da cuenta de lo que piensas. ajá. ¿Va? Sí, interesante. Bien, Victoria. Gracias. Gracias. Muy formal, gracias. Muy bien. ¿Quién más? A ver si hay algo aquí en el chat. ¿Alguna pregunta? Muy claro. Bien, me alegro que haya sido claro.
Soy nuevo aquí, me encantó mucho. ¿Cuándo es la nueva sesión? Son todos los lunes. ¿Quién? Steven, son todos los lunes. Todos los lunes cada mes. Y es un tema que se ve desde distintas perspectivas. Este espacio que le nombramos El Camino de Regreso a Ti es el último el último lunes de cada mes, empezando los primeros lunes con Café Integral, en donde Raúl, Miguel, un gran amigo, y yo reflexionamos sobre el tema y ustedes pueden hacer preguntas y también ahí las respondemos. Entonces, la siguiente se va a anunciar en la página de la vida integral. eh, a ver, no me crean mucho, pero puede ser el siguiente puede ser el lunes 4 de noviembre, precisamente, con el café integral. En la página de la vida integral, ahí anunciaremos, y en el chat también de la vida integral, ahí anunciaremos el tema central de estos espacios gratuitos. ¿Va? Muy bien, muy bien. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias por su presencia, su atención, su disposición a reflexionar y a las preguntas que les hayan surgido, aunque no me las hayan hecho. ¿Sí? Muchas gracias. ¿No levantaste el dedo así como si fueras a preguntar o no? Ah, ok. No, yo sí. Muy bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Al Gracias. contrario, muchas Gracias. gracias, José. Muchas Gracias, muy gracias. amable. Gracias, Gracias. linda Bonita tarde, tarde. gracias. Que Muchas descansen. gracias. Muchísimas gracias.